Vamos a analizar todas estas cuestiones y mucho más de la mano de Covadonga Torres, profesora de Derecho y doctora en Inteligencia Artificial en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, Covadonga? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un gusto volver aquí, como siempre. Pues encantados de volver a tenerte por aquí en un día en el que, bueno, pues de nuevo tenemos muchos temas encima de la mesa, una semana que ha estado marcada por estas pruebas nucleares, este órdago que lanzaba Trump, luego parece que Putin recogía también el guante. ¿Qué te parece esta escalada nuclear, al menos en lo que refiere al lenguaje, ¿no? Al menos en la dialéctica? Bueno, siempre el lenguaje se utiliza como en una batalla física, primero siempre existe el lenguaje como guerra cognitiva. Y realmente aquí la situación es compleja. Hemos visto esa relación entre Trump y Putin, en que yo creo que hay mayor negociación debajo de la mesa que sobre la mesa, y hay mucho que leer entre líneas, porque antes de esa posible escalada nuclear vemos lo que ha ocurrido con Irán en esa guerra que no duró poco más de una semana, y que Rusia se puso como de perfil, ¿no? Y fue como una cosa extraña. Lo mismo ocurre con la cuestión de Venezuela, en la cual Rusia tampoco ha querido intervenir. Y hablamos ahora de una escalada nuclear, y aquí mi pregunta, Sergio, es: ¿pero estamos viendo la negociación sobre la mesa o es que hay algo debajo de la mesa que también incumbe a Ucrania? Y todo esto leyendo pues esos mensajes, esa dialéctica, como tú mencionabas, que un día Trump es muy agresivo, al día siguiente no es agresivo. Putin en estas circunstancias ni responde siquiera. Entonces hay una dialéctica aquí que es extraña, y lo que uno puede llegar a la conclusión es que lo que se está negociando es el reparto de Ucrania entre Rusia y Estados Unidos, que yo creo que ya es más que evidente en estas circunstancias. Y volviendo a este tema de la escalada nuclear, aquí algunos declaran que se trata de la dialéctica del terror y del miedo también para mover pues dinero, inversores. Esto es como los intocables de Leon Ness, que cuando querían encontrar a Al Capone o buscarle por ciertos crímenes, no fueron por los delitos principales que cometió, sino simplemente por no declarar Hacienda, y la frase de sigue el dinero. ¿Es el acto nuclear también una tentativa para mover a inversores o ciertas empresas o ciertos movimientos geopolíticos? Bueno, también han salido cisnes negros que no teníamos en cuenta. La circunstancia de Maduro de la noche a la mañana, ahora se habla de una posible salida. Algunos lo han declarado como un cisne negro que podría ser un cambio geopolítico, y extraño nuevamente que sí, hablamos del ámbito nuclear, pero qué curioso que nos esté comentando lo que está ocurriendo con Maduro, y que Rusia, que siempre ha sido un gran aliado como ha sido China, se pongan de perfil en estas circunstancias. Bueno, pues pendientes de Rusia y de China, estábamos hablando de Donald Trump, que tiene muchos frentes abiertos, ya no solo en Ucrania, ya no solo con esta escalada nuclear con Rusia, sino también en el ámbito interno, en esta semana que ha estado marcado por estas elecciones en Nueva York. Bueno, la noticia fundamental en Estados Unidos es este cierre del gobierno, y vamos a ver las primeras imágenes de los aeropuertos. En concreto, si no me equivoco, vamos a ver las imágenes de Nueva York, después de que, bueno, venimos advirtiendo durante los últimos días este cierre del gobierno que está afectando algunas ayudas, pero que también va a afectar al tráfico aéreo a partir de hoy. Se esperan reducciones en torno al 10% en 40 de los grandes aeropuertos de Estados Unidos. Esta es la señal de LaGuardia Airport en Queens, en Nueva York, que bueno, pues está viviendo estos primeros compases, estos primeros minutos de caos aéreo en Estados Unidos. Se espera más o menos un 10% de los vuelos que queden en tierra, con algunos pasajeros que, bueno, ya estaban avisados, pero que, bueno, pues apunta a un viernes complicado, a un viernes de colapso, desde luego, en lo que refiere al tráfico aéreo. Muy pendientes de esta señal, van a poder seguir en minuto a minuto nuestro canal de YouTube. En paralelo, nosotros, Covadonga, si te parece, volvemos a la geopolítica. Estamos hablabas, ¿no?, de Venezuela, de China, de Rusia. ¿Cuánto tiene que ver esta escalada, sobre todo dialéctica, con lo que está pasando realmente en el frente de Ucrania, ¿no? Estamos hablando mucho esta semana de Prokrovsk, de Kupiansk, cómo de clave puede ser la caída de estas dos ciudades que parece estar muy cerca, ¿no? Parece estar cerca, pero tampoco los datos son claros. En este caso es muy curioso, hablando de dialéctica, hablando de datos, cómo han sido de transparentes pues lo que está ocurriendo, lo tremendo en Palestina. Sin embargo, cuando estamos hablando de lo que es el frente de Ucrania, ni se están hablando de bajas ni de uno ni de otros. Obviamente Ucrania lanza una lista, siempre favorecedor a su propio relato, y lo mismo ocurre con Rusia. Ahora bien, la conquista de estas ciudades sería un punto
punto de inflexión, que esa es la cuestión. ¿Qué ocurriría a partir de la toma de estas ciudades? ¿Quién perdería? ¿Quién ganaría? En unas circunstancias en las cuales Zelensky ha pedido nuevamente a la Unión Europea mayor armamento y ya, bueno, se ha aprobado un paquete, ¿no?, de ayuda también de nuevo a Zelensky. Parece ser que estas ciudades son más claves de lo que uno podía considerar en primera instancia. Sin embargo, a pesar de lo que estamos hablando antes, Sergio, de esa dialéctica entre Rusia, Estados Unidos, ¿realmente aquí Trump se va a volcar con el señor Zelensky después de todo esto que estamos viendo, de ese tira y afloja constante? Yo aquí tengo bastantes dudas al respecto. Y luego los datos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no hay datos de lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania? ¿A quién no conviene? ¿A Europa? ¿A Estados Unidos? Bueno, si no conviene a Europa, no conviene, por supuesto, al señor Zelensky, pero es que tampoco tenemos datos de lo que ocurre respecto a Rusia. Algunos declaran últimamente que Rusia está debilitada más de lo normal. Parece ser que hay ciertos indicios de posible bloqueo y que tampoco China está muy a la labor de colaborar con Rusia en lo que respecta a la guerra, cosa que en ocasiones sí hemos visto una mayor colaboración. Pues todo depende también de cómo se desarrollen esas conversaciones, aunque yo creo que importante para la guerra de Ucrania, Sergio, es también ver lo que va a ocurrir con Venezuela y el papel que Rusia tenga en lo que pueda acontecer con Nicolás Maduro. Pues sí, te parece, precisamente andamos en esto. Miramos a Nicolás Maduro. Esta misma madrugada, The Atlantic hablaba de una especie de plan de huida, ¿no?, que Maduro empezaría a abrir la puerta a esta opción de que pueda caer, de que pueda dejar su gobierno, con varios condicionantes, eso sí, pidiendo varias cosas a Donald Trump. Hoy mismo se informaba de que Estados Unidos está desplegando más aviones, más fuerzas militares en El Salvador. Llevamos ya varias semanas de cerco, tampoco termina de dar el paso Donald Trump. ¿Qué está pasando realmente en Venezuela y, sobre todo, qué crees que va a pasar finalmente? Si Maduro va a caer, si Trump va a atacar, si China y Rusia van a hacer algo más que hablar, ¿no? Van a hacer algo más que palabras. Bueno, tenemos una antesala y una versión, vamos a decir, un prototipo, un episodio piloto que ha sido Irán. ¿Pasó algo al respecto de la intervención de Estados Unidos? No pasó nada, pero obviamente estamos hablando de Irán. Ahora nos trasladamos a Venezuela. A nivel de derecho internacional, obviamente decir, oye, ¿cómo una potencia extranjera se atreve a vulnerar o violentar territorio de otro Estado soberano? Y luego la dicotomía interna del propio país. Hay personas en Venezuela que apoyan a Nicolás Maduro y personas que son disidentes y que están deseando esa invasión por tierra, pero claro, es que aquí el análisis. ¿Cómo se puede consentir una violación del territorio, una invasión por tierra o incluso por aire? Podría pasar, como ya pasó con Irán en esas circunstancias. Y claro, ¿permitimos entonces que un Estado soberano sea invadido por otro Estado? ¿Y qué ocurre con el derecho internacional público? Es aquí la cuestión. Aquí no nos metemos la cuestión del gobierno de Maduro, de Nicolás Maduro, sino estamos hablando de derecho internacional. Y claro, el precedente de Irán nos dejó claro a todos una cosa, que es que en la geopolítica existen ciertos líderes que pueden hacer y deshacer como gusten, porque al final aquí es la ley del más fuerte. ¿Puede Europa en estas circunstancias o en estas contingencias hacer lo mismo que puede hacer ahora en estas circunstancias Estados Unidos? No. El Salvador, de todos modos, se sabe muy bien los lazos tan buenos que tiene con el gobierno de Donald Trump. Que, por cierto, volviendo a este tema, la cuestión de Nueva York parece ser, algunos dicen que el nuevo alcalde es disidencia controlada, otros dicen que no es disidencia controlada. Hay un grandísimo debate, incluso cuando se dice desde Israel que han tenido que abandonar o que iban a abandonar Nueva York, pero un 30% de judíos han votado a este nuevo alcalde. ¿Disidencia controlada también, que puede ser fácil para Donald Trump tener un adversario? Sí, no, porque claro, hablamos de ese conflicto interno, pero sabemos que es un eslabón mucho más débil que Donald Trump y sin embargo el foco se está poniendo en esta nueva alcaldía. ¿Qué opinas precisamente de Nueva York, de los demócratas, ¿no?, que ahora parece que empiezan a sacar pecho? Estábamos viendo ante las imágenes, de hecho están viendo los espectadores en sus pantallas, este caos aéreo en Estados Unidos a causa del cierre del gobierno, ya es el más largo de la historia, sí. Y ahora parece que los demócratas no quieren ceder, ¿no? Parece que con Mandani pues se han venido un poquito arriba. ¿Crees que esto está de alguna forma planeado, instigado incluso por el propio Trump, o no el propio Trump, sino el Estado profundo, ¿no?, los que realmente mueven los hilos en Estados Unidos?
Bueno, es una disidencia fácil de controlar, ¿no? Él dice ser de izquierdas, pero es una izquierda, algunos denominan woke progresista, y recordemos que la izquierda no es woke, o sea, puede haber una rama woke que actualmente, dicen muchos, ha hecho más daño a la propia izquierda que cualquier tipo de ideología de derechas. Tienes a un hombre con una trayectoria pues más que curiosa, que se alenta la modernidad, pero que a la vez habla de derechos LGTBI, también habla de integración del Islam, cosa que hay que casar muy bien. O sea, no podemos hablar de todos los colectivos sin intentar, ¿no?, hilarlo de la mejor de las maneras. Un hombre joven, también muy joven, y cuando hablo de joven no quiero que haya una discriminación por cuestión de edad, pero sabemos que la experiencia en política, incluso en la antigua Roma, tenías que tener más de una cierta edad para poder ser gobernador o, en este caso, alcalde. Y curiosamente, este hombre criticaba mucho a las grandes riquezas, pero vemos en muchas de las imágenes sus fotos con el hijo de George Soros, que celebraba con él esa victoria. Bueno, pues precisamente Soros creo que tiene a la mitad del mundo bajo sus pies a nivel económico, y hablaba de esas grandes fortunas, también alegaba esa gratuidad para el transporte público, para los niños hasta los 5 años en la escuela. Y vamos a ver, a nivel de cuentas, la pregunta sería, ¿y de dónde va a sacar este dinero para todo este tema de gratuidad? Obviamente, todos los procesos de una economía socialista requiere pues un cambio de los presupuestos, ver cómo se van a dirigir esos presupuestos. Mira, aquí en España, por ejemplo, tenemos ese problema de que no se aprueban los presupuestos y no puede haber cambios en las partidas. Pero ¿qué ocurre cuando te dice Donald Trump incluso te voy a controlar y un 10%, que también viene obviamente de la cuestión federal, te voy a negar cierto dinero? Porque hay una confrontación. Lo que puede ocurrir, 2 escenarios: que este hombre le vaya muy bien y que sea una gran fuerza para los demócratas, pero un segundo escenario que puede ser muy probable, pero bueno, vamos a dejarlo todo en tela de juicio, y si esto va bastante mal y ninguna de las propuestas que él estima, él tiene una agenda que es para el 2030, de que todo suba al salario mínimo, pero claro, la pregunta es el cómo, y creo que sería, por supuesto, para Donald Trump, él necesita un análogo que sea discrepante con él. Y los demócratas ahora mismo, ¿a quién podemos mirar de los demócratas? Gavin Newsom, ¿no? Parece que se acaba un poco de pecho. Pero... Un poco, pero este hombre que atrae a masa más joven, dice, bueno, pues aquí tengo, además que algunos incluso lo han comparado con el Charlie Kirk, pero al contrario, a la inversa, justo después de su asesinato. Pues todo, ¿no? La historia rima, esto lo dice mucho Mar Vidal, dice la historia, aunque no tal, rima, y al final te encontramos un hombre joven que nos recuerda a Charlie Kirk contra una ideología contraria que dice ser izquierda, pero es que incluso dentro de la propia izquierda se niega el wokismo. Entonces también hay una división entre los demócratas. De hecho, se ha considerado que este hombre hacía más daño a los demócratas en ocasiones que el propio Donald Trump. Bueno, pues la cosa está interesante, desde luego, en Estados Unidos. Hay mensaje, por cierto, ahora mismo por parte del propio Donald Trump, hablando sobre este cierre del gobierno. Dice: republicanos, terminen con el obstruccionismo y recuperen el sueño americano. Si no lo hacen, lo harán los demócratas y nunca volverán a ocupar cargos. Donald Trump, que empieza a perder la paciencia con este cierre del gobierno. Hoy, por cierto, tendremos votación clave a eso de las 6 de la tarde. Ayer incluso se rumoreaba que podría alcanzarse un acuerdo. De momento parece complicado. Más allá de Estados Unidos, te quiero preguntar por otro de los temas principales, uno de los temas además que más controlas tú, Covadonga, la inteligencia artificial, que está en todos lados, todo el mundo hablando de la inteligencia artificial. Ayer escuchábamos a Jamie Dimon, estábamos hablando antes, fuera de micros, de estos acuerdos entre China y Estados Unidos que tienen muchísimo que ver también con la inteligencia artificial. Te quiero preguntar por esto, ¿hasta qué punto está llegando la inteligencia artificial y, sobre todo, hasta qué punto va a cambiar la humanidad? Decía el propio Dimon ayer que, hombre, si se carga 2 millones de trabajo, a lo mejor no merece la pena. ¿Hasta ese punto crees que va a llegar? Vamos a ver, hay una frase que a mí me encanta, dice: no te va a quitar la IA tu trabajo, sino aquel que sepa dominarla. Y siempre ha habido revoluciones industriales, pero incluso, para que lo sepan los espectadores, este dato curioso, cuando llega la imprenta cambia todo un sistema de creencias, los oficios. Puedes ahora hacer un manual, por ejemplo, o un manuscrito en mucho menos tiempo que lo que hacían los escribas. Los escribas tardaban pues años en acabar una obra completa, bien, bueno, incluso con piel, ¿no?, que se hacían ciertas obras. Y ahora encontramos que estamos en una 4ª revolución industrial y hay mucho terror y miedo de por medio. Obviamente hay que tener ciertas precauciones. La IA
facilita muchísimo la automatización, pero a nivel de geopolítica lo que importa es la guerra de datos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en el norte global, que es donde tenemos la mayor parte de los datos recopilados, porque siempre hay discriminación entre norte global y sur global, encontramos que Estados Unidos y China pues tienen obviamente las mayores bases de datos. ¿Qué datos son? Pues obviamente más prooccidentales, van a tener mucho más datos de España o de Estados Unidos, pues que es Sudáfrica o Madagascar, como se puede entender. Luego hay un tema que es la guerra de embajadas de datos que tenemos repartidos por el mundo, que también hablan de quién se lleva los beneficios de esas embajadas de datos, el tema, algunos dicen de trabajo esclavo, hay muchas cuestiones. Y luego la guerra cognitiva y de inteligencia, los datos y los software de información. Ahora se está hablando mucho de Palantir, esta empresa que surge en 2000 poco, que dan información estratégica de ciertas personalidades, dicen que ha llegado a España. Claro, cuando hablamos de IA generativa, pues ChatGPT es un absurdo en comparación a lo que puede hacer Palantir. Estaba escuchando, en México se está haciendo perfiles de los políticos a través de diferentes software de información y claro, lo que ocurrió también con Cambridge Analytica, hay una IA que viendo las redes sociales incluso, ya no hablamos a nivel de inteligencia o espionaje, como puede o dicen Palantir, que hace un perfil perfecto de tu nivel, ¿no?, psicológico, es decir, esta persona tiende a votar a izquierda, esta persona tiende a votar derecha, pero aquí hay un marco que es la persona en duda. Esa persona es la que la IA tiene que rescatar para que tú hagas propaganda política. Bueno, hay estudios que dicen que según lo que tú compras, tú votas a una cosa u otra. Decían que si comprabas en Amazon, claro, imaginemos Amazon, la cantidad de datos que tiene. Compra novela romántica y eres mujer, pues hay una mayor probabilidad de votar a izquierda. Tú imagínate, ¿y esos datos a dónde van? ¿Qué es lo que nos preguntamos? Igual que ChatGPT, se estaba hablando del rescate de OpenAI. Dicen que va a ser el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué mejor buscador de nuestros datos personales? Es que ni Google, ChatGPT, que les preguntamos, oye, me ha pasado esto. Son datos y estupideces, pero que el dato ya tiene más valor que el petróleo. Los datos personales valen más que el petróleo. Y tú tienes entonces un mapa conceptual de tu propia personalidad. Te digo lo que tienes que comprar, te incentiva a que lo compres, a quién vas a votar, oye, ¿qué estilo de vida llevas? ¿Tienes salud? Bueno, es que yo no sé los buscadores de ChatGPT de toda la ciudadanía, pero el mío te hace un perfil divino, impresionante. Bueno, pues la inteligencia artificial, que es bueno, pues sin duda uno de los puntos más importantes a día de hoy. El futuro está claro que pasa por ahí. ¿Cuánto ha tenido que ver, cuánto va a tener que ver en la relación entre China y Estados Unidos? Porque, claro, ahora están debatiendo si van a enviar o no este chip Blackwell de Nvidia. China también tiene cogido a Estados Unidos con las tierras raras. La inteligencia artificial, ¿cuánto tiene que ver también en esta lucha por la hegemonía entre China y Estados Unidos? China lo que tiene es el silicio, que es indispensable para todo tema de inteligencia artificial. Por mucho que ahora mismo Estados Unidos provoque o intente un tira floja con China, se puede hacer un tira floja con cualquier otro país, incluso con Rusia, o sea, en ciertos aspectos. Pero con China hay que tener mucho cuidado en el aspecto tecnológico. Bueno, si es que hasta Estados Unidos ya abría la mano a la posibilidad a que reconocer Taiwán pues como parte de esa China que conocemos. Y ya ahí contemplas quién está ganando la partida. Sin embargo, China, si bien es cierto que, según comentan, no tiene tan cantidad de datos porque hay vetos también por parte de Estados Unidos o análogos, el procesamiento de los datos chinos es ejemplar. Se han esforzado mucho, hay diferentes fases en una IA: captar los datos y racionalizar los datos. El sesgo se puede producir tanto en la captación como en racionalización. Pero es que China, teniendo menos datos, ha hecho una racionalización de los datos impresionante. Bueno, incluso DeepSeek tiene una literatura científica encomiable en cuanto a lo que es Asia. Si tú abres Google Scholar, te vas a encontrar siempre pues artículos académicos de investigación de dónde, pues lo que es América y lo que es Europa. Sin embargo, DeepSeek tiene o abre el telón a todo lo que es el conocimiento asiático o oriental. Bueno, pues la inteligencia artificial, que también tiene mucho que ver con la geopolítica y que a partir de ahora tiene pinta de que va a ser aún más importante. Muchísimas gracias, Covadonga, por estar con nosotros una vez más. Un placer. Un placer, como siempre. Muchas gracias.